Bienvenido a todo el mundo a la decimoctava sesión, la decimoctava meriendacena con Absurdum. Y hoy, pues para montar esta aquelarre, esta retransmisión de radio televisión espantosa, tenemos a Isaac y a David. Hola. No, David en general. El colectivo David. El colectivo David. Ya sabéis que hoy hay colectivo David. Tenemos al acostumbrado David, tenemos a David Calviño y tenemos a David Morenza, que supongo que utilicemos los apellidos para intentar aclararnos. ¿Qué tal estáis? Buenamente. Y subsistiendo a la nueva normalidad. Claro. Es lo que toca, es lo que toca. De hecho, estáis... Calviño está en Madrid, Morenza está en Galicia. ¿Puede ser? Correcto. Perfecto, vale. Pues también así podemos un poco comparar la situación entre esa línea que une Murcia, Madrid, Galicia. Podemos hacer ahí una especie de diagonal. Recorrido que hemos hecho, ¿eh? Nosotros Hemos hecho, hablaremos un poco de eso. Bien, antes de nada, muchas gracias a sus suscriptores. Tenemos ahí esa suscripción que ha aparecido antes de empezar la retransmisión oficialmente. La de Soplanillo, muchas gracias por ayudarnos a todos a mantener este hueco de internet de sabiduría y de lo que se intenta que sea humor de vez en cuando. Y un mensaje para YouTube. Un mensaje para YouTube en general. El último programa, la meriendacena número 17, no está colgada. No está colgada porque por tema de copyright preferíamos ni siquiera enfrentarnos a YouTube porque no era necesario. Así que lo dejamos en Twitch. Si David se acuerda, habrá un enlace debajo de este vídeo para ir a la meriendacena anterior, ¿vale? Que además está muy graciosa porque vimos vídeos de aliens y cosas así para reírnos un rato. Entonces, si se acuerda de eso, y si no, pues vais a Twitch, le echáis un ojo a Twitch también por si queréis quedar aquí y queréis venir a las retransmisiones en directo, y aquí estamos. Por lo demás, a ver, primero las meriendas. ¿Qué habéis traído? ¿La merienda cena? ¿Qué tenéis? ¿Tenéis algo? Yo 2 yogures. 2 yogures, bueno. Como lachón, de 2 en 2. De 2 en 2. Yo, sandía. ¿Sandía? ¿Es época de sandía ya? Es que estoy poco perdido. Esa pregunta nos hicieron el otro día por el chat y no entendí por qué. Yo creo que es pronto todavía, no tienen que estar muy buenas. Pero es bueno, que esa es la cosa, David. Están buenas, ¿eh? Bueno, si con los transgénicos ya tú está bueno. Pero, ¿y Morenza y Calviño tienen algo o no se han preparado? Agua sana o vodka, según lo que cada uno... Agua también. Es que yo con el COVID tengo 2 horarios difusiones y he comido hace 1 hora, entonces por eso me quedan como 3 para la merienda. Ostras, vaya horario fino. yo tengo que decir una cosa antes de empezar. Y es que, como algunas veces habéis visto que me habéis dicho, Isaac, cierra la ventana, que hay un escándalo de pájaros ahí, y yo he comentado como una selva prácticamente aquí al lado. Pues una pequeña actualización antes de empezar de la selva de verdad, de por qué la selva. Entonces, si puedes retransmitir. Sí, lo muestro, dame un segundo. Esto es el Para otro día. Para que la gente tenga una idea de dónde vivo, desde dónde retransmito y que. ¿Lo enseño o...? Pues, sí, mejor David, que compartir pantalla siempre es preferible. Porque... Ahí está. Ahí está. Esa es la fauna y la flora de alrededor de tu casa, ¿no? Es decir, que si hay menos pájaros hoy en día, actualmente aquí en esta calle, ya sabemos por qué. Madre mía. Está gorda, pero gorda, ¿eh? Gorda. No he visto una culebra tan gorda en mi vida. Y ya está. Solamente quería que viese un poco que la naturaleza está recuperándose. Retoma lo que es suyo. Retoma lo que es suyo. Bueno, pues nada, con esa culebra pasamos a lo que sería un poco la pregunta habitual inicial, que es ¿cómo estáis? Normalmente se lo pregunto a David acostumbrado y a Isaac, pero bueno, en general, ahora Morenza y Calviño, ¿cómo estáis pasando lo que son esta despresurización de la normalidad? ¿Quién empieza, Calviño? ¿Quién empieza, Calviño? Poco tengo que contar. Yo es que soy freelance, trabajo desde casa y han sido semanas normales. Más jodido hacer la compra y comprar patatuelas y esas cosas que hacen falta pasar la tarde, pero por el resto... ¿Y Morenza?
Yo, el hecho de ser opositor, quieras que no, te tiene habituado a estar encerrado en casa estudiando. O sea que ahora no estudio porque me han quitado las oposiciones, estoy como... Bueno, pero como con el octavo tampoco tenemos mucho tiempo para relajarnos demasiado, pues terminando de escribir artículos, preparando historias, entonces, pues, bueno, liado. Realmente... Que no olvidemos que hay un sector de la población que no va a encontrar diferencia entre la vieja y la nueva normalidad. Eso que lo entendamos. Yo estoy seguro de que hay gente que todavía sigue estudiando posiciones y no se ha dado cuenta de que ha pasado todo esto. No se ha enterado. Hay unos cuantos hijos de puta que están haciendo eso, voy a decirlo con las palabras claras y sonantes, y encima se dedican a subir historias a Instagram y cosas así como para dar muestra de que no, de que son fuertes, de que están por encima de todo esto. ¿Quieres demostrarme que soy un hijo de puta yo debería estar estudiando y soy... No sé, eso está feísimo. Pero bueno, antes de nada, estamos aquí hablando ya, que nos hemos metido en faena con David, con Morenza y con Calviño, pero no nos hemos presentado, digamos, como tal, y no hemos hablado de lo que es su actividad armada como tal. Son miembros del octavo historiador, ¿vale? Y el octavo historiador, un hombre, la verdad, que muy chulo, porque a lo que se dedican es a hablar de historia, digamos, en la cultura popular. Series, cómics, videojuegos, en general películas. Y la verdad que es una cosa que a nosotros nos gusta mucho porque nosotros también troncamos un poco con esas cosillas. Ellos lo llaman, además para que quede más guay, nosotros le dicen blog, es como una revista online. Es su revista online y la verdad que con una página muy chula, muy bien cuidada. A mí, la verdad que a mí a nivel estético me fascina, de contenido sublime, pero ya también lo formal es que es muy chulo. Además, pues publican ellos una revista, también interna, que tienen colgada en la propia web, que es la revista Raconto. Es una revista anual, si no me equivoco, ¿no? Lo intentamos, pero este año volverá a ser anual. Bueno, si la habéis sacado, aunque sea un año, ha sido anual. Ha sido anual. Y ya está. Ellos son, ahora mismo hemos invitado a 2 personas, pero la verdad que soy un equipo amplísimo. No sé si soy 8, 9, 10 personas o así, si no me equivoco. 7. Pues 7. Bueno, en el que ha habido un pequeño ERTE. Bastantes somos, sí. Sí, no, aún así sigue siendo muy amplia. Además, como digo, David Calviño, David Morenza, nos conocemos personalmente, de hecho, fuimos a Ourense, de donde son los dos, a un pequeño ciclo que nos invitaron allí a pasar unas jornadas de historia. Y bueno, si no me equivoco también, ha sido graduado, licenciado en Historia, Geografía e Historia, y él, pues especialmente, digamos, se puede decir que está especializado en videojuegos, y es un poco el que va a tocar hoy la rama de la charla sobre videojuegos. Y David Calviño, graduado también en Geografía e Historia, eso sí, con un máster en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura. ¿Cierto? El máster con el nombre más largo y raro de toda la Universidad Autónoma de Madrid. Pero a mí me gusta eso de y la cultura. Y la cultura. Lo que quede fuera, pues... Estudios de la cultura. Y bueno, pues David Calviño nos va a hablar un poco más del tema cómics. De todas formas, esto, pues ya sabéis, todo un revoluto, y aquí nos intercambiamos las preguntas y va surgiendo todo como de una forma un poco anárquica. Y nada más, ya podemos proceder al interrogatorio, si queréis. El primer disparo siempre es el mismo, y es que nos hagáis una recomendación del tipo que queráis, no tiene por qué ser siquiera histórico, pues para pasar el rato, lectura, música, series, películas, lo que queráis, una cada uno y seguimos. Pues empiezo yo, que como ya sabía que iba a caer la pregunta, la tenía pensada, y yo voy a aprovechar y recomendar un videojuego, porque efectivamente es un poco lo mío, y a los que no lo hayan jugado les voy a recomendar jugar a Valiant Hearts, que es un soft así cortito sobre la Primera Guerra Mundial, que realmente está muy bien, y que da un enfoque un poco distinto de la Primera Guerra Mundial, que ya no es un tema que se trate mucho en el medio, pero que aún así trata temas bastante duros, pero sin caer ni en gore ni en cuestiones demasiado escabrosas, pero que realmente está muy bien. Es un juego que está muy bien. Vale. Pongo la portada y el título para que la gente que le quiera echar un ojo lo tenga claro. Vale. ¿Y Calviño? Y bueno, yo como en este caso no sabía la pregunta y no me la había preparado, voy a hacer como si hubiese preparado y voy a recomendar un cómic de un autor murciano. No sé si conocéis, se llama Magius.
Y como Moren ha dicho que eso, que quería un videojuego que no cae en core tal, pues yo todo lo contrario. Esto es el método Gemini, que eso es un cómic de Magius, que bueno, podéis ver la reseña en nuestra web, que básicamente es una historia sobre la mafia de los años 70 y 80, super gore, hay pollas, hay sangre, hay destripamientos y muy bien adaptada por un autor que si bien es un autor peculiar, aun siendo un relato histórico y que tiene su punto de surrealismo de fantasía, es una historia cojonuda, o sea, de lo mejorcito. Genial. Pues bueno, hay que dar esas 2 recomendaciones. Y ya la gente, pues que le eche un ojo si le apetece. He enseñado la entrada de que tenéis como para reseñarlo en el blog. Así que también podéis echarle un ojo a la entrada, podéis buscarla por ahí y ver qué tal, un poco más extenso. Bien, hecho eso, hechas esas recomendaciones, por cierto, que curiosamente, aunque parezca improbable, resulta que nuestra primera, lo he estado pensando antes, aunque creo que lo comentamos ya, cuando fuimos allá a dar la charla, creo que era la primera vez que dábamos una charla fuera de Murcia. Y nos fuimos a Galicia a darla. Curiosamente. Al otro extremo de la península. Curiosamente. O sea que luego hemos hecho ya presentaciones fuera después, pero charlas no hemos vuelto a dar fuera. O sea que curiosamente eso. Vale, una pregunta muy genérica, como siempre yo empiezo un poco de lo general y a lo particular, y es, os centréis en la cultura pop, y básicamente es ¿por qué ese enfoque? ¿Qué es lo que os llevó a elegir enfocar la historia o divulgar historia con ese enfoque? A ver, en mi caso al menos, mi padre jugaba un montón a juegos históricos desde que yo era pequeñito, lo vi siempre, y a mí un poco el gusanillo me entró por ahí. Cuando entré en la carrera, tuve la ocasión en segundo de carrera de hacer un trabajo relacionado con cine y videojuegos, y ahí me perdí. Ahí ya fue el final de todo, porque ya yo empecé a meterme por ahí, con la misma profesora, si no me equivoco, Calviño, fue con Mercedes Durán, ¿no? Con Mercedes Durán, y que, bueno, era titular de Historia Medieval de la Facultad de Vigo, que en paz descanse, que la queremos un montón, allá donde esté. En efecto. Y eso, en segundo de carrera hice ese trabajo con otro compañero del octavo y otros 2 chicos. Y en cuarto ya me metí a saco con el tema de videojuegos y Edad Media, porque era algo que tenía ganas de hacer. Fue así como una cosa muy improvisada. Quería hacer algo súper clásico, rollo bélico, sobre evolución del ejército en la antigüedad. Y no sé por qué, fui a hablar con esa profesora, me sacó el tema y dije, oh, pues mira, vamos a hacer esto. Y entre medias habíamos estado hablando de intentar hacer algo relacionado con historia y cultura pop porque nos gustaba todo ese tema. Ya. Habíamos hecho además ya las primeras jornadas, las Maripidos ya habían sido, y había sido todo un poco pues como darle un poco de forma a todo esto, y sobre todo, de hecho incluso habíamos tenido un primer intento de hacerlo unificado a la universidad como un proyecto más académico y tal, pero finalmente decidimos que era una cosa que pensamos que nos iría mejor por nuestra cuenta. Y nadie realmente fue porque o sea, los 7 que estamos éramos un atajo de frikis, y de forma completamente natural, pues a uno le gustan más los cómics, otro videojuegos, otro el cine, otro pues simplemente le molaba hacer polladas, a otro le gustaba más la música. Pues fue un poco todo un tema que ya en aquel momento estaba muy en boga, pues las cosas tan pop, tan coger pues las cosas, o sea, sobre todo pues también una cosa que hace unos años creo que estaba y que sigue estando muy en boga, que es el buscar nuevos enfoques, algo tan clásico y tan raído como es de historia. Y realmente pues fue yo aparte creo que es como ese momento en el que incluso pues los diferentes blogs, revistas, medios de divulgación histórica que empezamos a surgir online, es un poco en esa época, 2014, 2015, que de repente, como que es donde surgen, creo que vosotros también sois de ese época, ¿no? Y de repente todo el mundo empezó a escribir historia de otros puntos de vista, y fue un poco pues parte de esa
Es histeria colectiva. De ese boom, sí. Podríamos hablar del boom del 14-15, quizá. Pero sí. En Mariclío nos mandaron un cartel de la Universidad de Murcia. Juan Francisco Jiménez Alcázar, Sí. que es profesor de medieval y de literatura, me parece, nos mandó un cartel cuando inauguraron el Congreso de Historia de Videojuegos. Hablamos con él, tal, nos lo mandó, estupendo, y curiosamente las primeras jornadas o el primer congreso al que fui yo fuera de Galicia fue el Congreso Internacional. Eso no lo sabía. Tenemos historia de espejo, digamos. Galicia y Murcia unidos. Sí, Como sí. debe ser. De hecho, con Juanfran, como dice Plumas, con Jiménez Alcázar también hace no sé si la terminó ya, creo que no, la tesis doctoral Alberto Venegas, que es uno de los que se dedica también al tema de videojuegos e historia, que es muy interesante. Creo que lo hemos comentado ya alguna vez su nombre por el canal, y de hecho a ver si le decimos algo de que venga para acá. Pero es muy interesante, de hecho, lo que él hace con la historia y con los videojuegos. Y dicho eso, cine, series, música, videojuegos, cómics, tenéis un poco de todo. A mí eso me encanta, pero una pregunta que no os he hecho antes porque tengo así la cabeza. ¿El apartado literario lo lleva alguna persona concreta? ¿Lo lleváis entre todos? Lo que se llama novela. Lo trabaja sobre todo una chica, que si no me equivoco creo que anda por el chat. Va, si está por el chat, entonces yo lanzo preguntas o voy un poco comentando y luego ya pasamos a lo que más o menos controláis vosotros. Pero no quería dejar pasar eso. Sí, se está escuchando que salta. Literatura juvenil. Perdón. Ella trabaja sobre todo en literatura juvenil. Sí. Me interesa mucho el tema y tal. Entonces, generalmente cuando se trata de un libro sobre, no solo juvenil, pero bueno, sobre literatura suele ser de ella, porque Ya. es la que suele hacerlo más. ¿Vale? Ya. Es que una vez nos conoces es más o menos fácil ubicarnos. Ah, vale. Es que me he fijado en una cosa muy curiosa. No es que en el apartado literario de literatura concretamente, no es que habléis solo de novela histórica, sino que de hecho hacéis una cosa que a mí me gusta mucho porque hago un poco lo mismo, y es que uno mucho la historia con fantasía y ciencia ficción, que también pasa pues en el apartado de cómics y de videojuegos, como iremos viendo, pero bueno, que estamos ahora mismo en este. Entonces se puede encontrar en vuestro blog análisis de obras tan, digamos, en principio históricas como o sin fantasía, sin ciencia ficción, como Siri de Pérez Reverte, o luego ucronías como Estados Unidos de Japón, de Peter Tierjas. Entonces, me ha llamado la atención un poco eso, que unáis esos dos mundos. No sé si alguna de esas dos la habéis tocado vosotros. No. Vale, no pasa nada. No. Hay una frase en la entrada que me gusta mucho. Dice, es un ejemplo más, refiriéndose a Estados Unidos de Japón, que es una ucronía centrada en la derrota de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial frente a la Alemania nazi y el imperialismo japonés. Dice, es un ejemplo más de cómo la ficción se puede juntar sin ningún problema con la historia, respetándola y haciendo un buen uso de ella. Porque de hecho, esa novela, por ejemplo, explica el asunto de los campos de concentración dentro de Estados Unidos, en el que se encerró a ciudadanos estadounidenses, pero de ascendencia japonesa, y a ciudadanos japoneses. Y también veo que tenéis novelas como Good Omens de Gaiman. De Gaiman y Pratchett. Y luego también del propio Gaiman, American Gods. Entonces, me gusta un poco que tratéis todo eso. De nuevo las comento, aunque no es cosa vuestra, ¿no? En este caso tampoco. No, la de Good Omens ahora mismo. Está traducida como Buenos Presagios, por si alguien quiere echarle un ojo. Esos dos creo que son de Patri, porque es que Gaiman... Sí. ¿Sabes el rollo? Que llevamos 5 años, con lo cual... Ni te acuerdas, ¿no? 2 publicaciones semanales. Tenemos publicaciones las que quieres. Pero la coña es que las vas mencionando y según la dices, digo, vale, esto lo tuvo que hacer tal persona. Es de su estilo. Entonces, lo pienso y digo, vale, sí, es de tal persona, es de tal otra, y más o menos las voy ubicando. Y una vez has corregido a la misma persona 4 o 5 veces, o 10, o 20, o 50 en nuestros casos, sabes más o menos cómo están construidas sus reseñas. Entonces,
más o menos lo mencionas y me voy acordando del... Por cerrar un poco el apartado literario, que ya simplemente por nombrarlo, porque sé que estáis más centrados en los otros dos, me ha hecho mucha ilusión que aparezca Las puertas de Anubis de Tim Powers, porque de hecho lo comenté como recomendación en este propio programa. Y iba a deciros un poco que se adivinaba un poco también esa cercanía a la línea fantástica, porque la novela de Tim Powers es muy fantástica, aunque evidentemente salen personajes históricos como Lord Byron, etcétera, y juega un poco con la historia para montar su propio relato, vaya. Eso está bastante curioso. Lo que me lleva al apartado de cómics. Vamos a empezar ya con algo que controláis. Fíjate que habláis de cómics muy conocidos, como por ejemplo Maus de Spiegelman, que es este relato que habla de la Segunda Guerra Mundial, pero principalmente del Holocausto, en el que salen, si no recuerdo mal, ratones, perros, cerdos y gatos. ¿Puede ser? ¿Qué opináis de ese tipo de esa manera de transmitir la historia, de hacer una especie de biografía, porque al fin y al cabo es una biografía, entrevista del autor a su padre, pero ficcionándolo de esa manera? Pues, hombre, a mí, o sea, a ver, hablar de Maus es meterse en un berenjenal de 3 pares de cojones. Realmente porque es, a nivel del medio, es una de las obras maestras. Entonces, obviamente, pues eso, como obra no creo que esté en nuestra mano valorarla peor mejor. Yo realmente creo que ese tipo de obras son muy interesantes sobre todo desde el punto de vista histórico, porque, bueno, yo, por ejemplo, las investigaciones que sí que realicé tanto para mi TFG como para mi TFM, pasaban por el espectro de tratar el tema del cómic como fuente histórica. Entonces, claro, bueno, yo una de las obras que traté es una obra de 1924, 1927, 1930, que es sobre inmigrantes japoneses en Estados Unidos, y es una obra autobiográfica, es una obra de humor, unas tiras cómicas, pero que tienen pues ciertos tintes de eso, de autobiografía y demás. Entonces, claro, a nivel como fuente es muy enriquecedor, pero como siempre coges una fuente primaria, requiere de una crítica y de un trabajo previo y de interpretación bastante exigente. Obviamente, Maus sí que cuenta pues con una elaboración y bueno, y claro, ahí también a nivel histórico siempre hay que tener cosillas en cuenta, como que si bien es una entrevista a su padre, es verdad que originalmente creo que habían sido, originalmente, son como 2 libros, pero no son originalmente como 4 episodios, y la segunda parte está realizada ya años después de la muerte del padre, entonces es una cosa que tiene bastante espaciado en su realización. Entonces, pues siempre hay ese punto de hasta qué punto es más testimonial, menos testimonial. Pero bueno, es un tipo me parece que es una forma muy interesante de transmitir, sobre todo pues en este caso, una historia tan cruda y tan fuerte. El uso de esos, por ejemplo, en el caso que decíamos, comentabas de simbolizar a los judíos como ratones, o los nazis como gatos, a los polacos como cerdos, creo que son los yanquis, creo que son como los que son perros. Pues, a ver, es un valor simbólico añadido, pero que es una cosa bastante curiosa, que ayuda a dar una pátina de realidad y de irrealidad al mismo tiempo, porque cuando se habla sobre este tema, de una charla muy interesante Pepo Pérez en un congreso sobre cómic en Zaragoza hace 3 años, que hablaba del modo en el que si un episodio traumático está narrado con demasiado realismo, pierde... No eres capaz de aceptarlo. Puede ser algo, o sea, fotografías de Holocausto, tú ves cuerpos amontonados y no te parece real. Y dices, joder, esto es una película gore, esto cómo van a ser cadáveres de verdad. Mientras que si le das un tono más ilustrado, con más floritura, es más fácil de asimilarlo y de transmitir, pues en este caso, obviamente. Maus es una obra muy peculiar porque también trata un tema muy extremo, muy concreto,
Pero vamos, sin meternos tanto en esta obra concreta, a mí las obras que son así testimoniales obviamente me parecen mucho más interesantes las del pasado y las que son hechas desde un punto de vista menos consciente, porque igual ahora es hacer una autobiografía de una forma consciente, o sea, hacer una autobiografía consciente igual sí que tiene unos matices de elaboración que una autobiografía inconsciente no tiene, como puede ser un diario. No es lo mismo un diario de un autor que su autobiografía. Entonces, a mí me parecen obras que tanto para la divulgación como para el estudio proveniente de historia, siempre obviamente, como siempre coges una fuente primaria, haciendo un poco de crítica y de análisis de lo que te cuentan y deja de contar, pues me parecen obras de las más enriquecedoras de las que se producen a nivel de cómic histórico. Pregunta, por cierto, Daniel Aguillue, ¿en qué congreso fue? Porque cree que has dicho Zaragoza. Sí, es un congreso que se realizó el año pasado por segunda vez. Es uno bianual que es el Congreso de Cómic. Segundo. Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinarios sobre Cómic. Toma. Que sí, el 2019 tuvo la segunda edición y bueno, yo fui como ponente a la primera y realmente pues se trató mucho más temas porque finalmente, de hecho creo que lo convocan desde filología, literatura, algo así, pero tiene cabida para temáticas tanto artísticas como el apartado de historia y vamos. Estaba mi charla y luego otras mucho más interesantes. Hay una cosa con la ficción que, perdón, di. No, era un poco en la línea de lo que estamos diciendo de que os quería preguntar precisamente a los dos si creéis que utilizar a lo mejor personajes, digamos, alegóricos o ficticios o para reflejar esas cosas, para reflejar esos acontecimientos reales que sí que han ocurrido y alejarnos, digamos, un poco del personaje súper realista, si es producente o contraproducente a la hora de entender la historia y de que la persona que está leyendo el cómic o jugando el videojuego se implique. Y un poco lo que David lo ha contestado de esta forma, porque ya se adelantó. Pero no sé si a lo mejor con el videojuego pasa también lo mismo, de al no llevar un personaje tan realista, tomas más conciencia del hecho, pues al revés. Cuanto más realismo, más te empapas de verdad del hecho en sí, te conciencias y aprendes, etc. En el tema del cómic me parece que dice más, sin tener yo mucha, quiero decir, el experto aquí es el otro, a mí eso. Voy a hacer aquí una parte, pero eso, que me parece que dice más del momento en el que se escribe que de la propia historia que pretende contar. Porque el hecho de que represente a los americanos como perros te permite saber automáticamente que el autor es americano. Automáticamente, porque quieras que no, ya te está dando su visión particular sobre cómo percibe él el momento. En el mundo de los videojuegos hay una cuestión, y es que como afectas como jugador a lo que está ocurriendo, tu grado de implicación es automáticamente mayor. No tiene por qué ser ni mejor ni peor, pero tu implicación en la historia es mayor porque tú eres el agente que está desencadenando los sucesos. Entonces, no sé hasta qué punto afecta el hiperrealismo o la falta de realismo a la hora de asimilar mejor o peor lo que está ocurriendo. También es cierto, los videojuegos no han buscado de forma tradicional tanto la realidad histórica y la inmersión en el momento como si lo han hecho los cómics, también por tener más años y tener más ejemplos y más bagaje. Pero por ejemplo, a mí se me ocurre, cuando has dicho lo de, estamos hablando ahora de Maus y de momentos, digamos, turbulentos y cómo representarlos, me ha venido a la cabeza This War of Mine. El ser hiperrealista da como una especie, tiene un aspecto casi periodístico, tiene un deje que es casi realista pero no. El foco es alejado, tú apenas ves a tus personajes, los ves muy de lejos, pero aún así pretende despertar en ti toda una serie de emociones relacionadas con, está basado en una ciudad que está sitiada
no sé si lo conoces, pero eres un civil en una ciudad sitiada, en una guerra que pretende ser la de Kosovo, pero no dan nombres exactos porque tampoco quieren meterse en lío. Entonces, me parece que se puede conseguir de la misma forma, porque como tu implicación es diferente, no eres, digamos, un sujeto pasivo, sino que eres el desencadenante activo de lo que está pasando, puedes llegar a niveles de implicación mayores y asimilar mejor lo que está pasando. Pero bueno, es un debate complicado. Porque... Al final yo creo que también este videojuego lo que opta, además tú lo acabas de decir, no te voy a contar en concreto, no te voy a decir, no, mira, esto es la guerra de Kosovo y pasó así, 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 o lo vivieron así, 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 sino prefiero hacerlo más, irse a una especie de, bueno, me voy a una parte, hago una cosa parecida y te explico simplemente cómo es la vida de un civil en una guerra parecida a esta. ¿No? ¿Podría ser más bien dar ese paso atrás? No realmente, porque sí que hay muchos videojuegos que pretenden meterte de lleno en un conflicto concreto, con nombres concretos, con países concretos y con, digamos, una identificación mucho más fácil. Call of Duty es uno de los ejemplos más claros, Battlefield también es un ejemplo clarísimo, pero también son ejemplos clarísimos de cómo los discursos hegemónicos que se han ido imponiendo a lo largo del siglo XX y del XXI siguen afectándonos y seguimos viendo pues americanos que ganan la Segunda Guerra Mundial sin que participe nadie más. Battlefield 1 me parece que no hay un solo protagonista que no sea creo que los protagonistas son todos ingleses, franceses o americanos y el resto de países no participan. De hecho, no recuerdo ahora mismo juegos en los que puedas jugar con un alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Seguro que los hay, quiero decir, alguno hay, pero son una minoría escandalosa. Entonces, digamos que se repiten los temas mucho más porque es una industria que también es cierto, es muy poco innovadora. Los temas se reciclan constantemente. Es interesante porque los cambios que sí que se están introduciendo, porque como dice, por ejemplo, Chico Brocha aquí en el chat, dice, gran juego que refleja uno de los grupos olvidados en los juegos de guerra, los civiles. Y un poco lo que hemos hablado también en otras meriendacenas con otras personas, lo de hacer una historia más social, trasladar un poco más la vida cotidiana, la vida de los civiles, la vida de la gente, al fin y al cabo. Y eso no sé, pues imagino que quizás, como dice, el tema de los videojuegos, ir cambiando eso es muy difícil, pero imagino, y ya lo comentáis, si en el mundo del cine, de los cómics, de los videojuegos, se empieza a ver un poco eso, se empieza a ver un poco más la historia social, de verdad, que los tópicos de élites y militaristas clásicos de siempre. Como paréntesis dice Kellenson que en el último Battlefield 5 se puede, creo que hace referencia en el caso de manejar alemanes. Perdón. Sí, no, lo estaba viendo también. Sí, no recordaba porque el Battlefield, o sea, Battlefield es de esas sagas que abandoné porque ya me aburría, lo mismo, todo el rato cambiándome el aspecto, era algo que me aburría muchísimo. Acaba de decir ahora Ribamba, es verdad, Dino D-Day, puedo llevar nazis, pero también puedo llevar dinosaurios, así que no sé hasta qué punto. Pues está bien ponerse el papel de dinosaurio también. Claro, hay que tener miedo a los meteoritos. Lo cual, quieras que no, es un avance, supongo, no lo sé. Comentaba en Twitter hace unos meses, precisamente Alberto Venegas, que no había ningún juego sobre o que tocase el holocausto desde el punto de vista alemán. Y que ha salido uno. Lo que no recuerdo, nunca me acuerdo del título. Es bastante largo. No sé si os suena. Me suena el tema porque también sigo a Alberto y tal, y tengo hablado con él del tema, pero ahora mismo no recuerdo. Pero que Bueno. Hombre, evidentemente es que es complicado tratarlo desde el punto de vista alemán porque es un tema muy delicado. Pero lo que realmente creo que el juego intentaba era tratarlo desde el punto de vista de los civiles y la convivencia con lo que estaba ocurriendo y la connivencia con lo que estaba ocurriendo. Vaya. Claro, o sea, es un tema muy difícil. Claro. Es te la juegas. Te tienes que poner a ti como jugador en el papel del, no quiero decir el malo, hablando de historia, pero digamos el que ha asumido, al que el resto de países le han asumido el papel de malo a lo largo del siglo XX y el XXI. Dilo. Puedes decirlo.
Es que también le quiero decir, para que se entienda. Sí, ¿sabes? creo que se entiende, creo que se entiende. De todas formas, creo que lo que ha preguntado Juan G era una excusa para introducir otro tema. Y es vuestra relación con Polonia y los campos de concentración. En realidad, ojo, en realidad no, ¿eh? Lo tengo... Quiero acabar en lo alto hablando de eso, porque es un poco un tema un poco distinto y quiero terminar la conversación hablando de eso porque es un tema... Bueno. No, yo, si no os importa, o sea, que me gustaría volver un momento a una cosa que preguntó Isaki, que creo que saltamos de largo, sobre el tema si era más, o sea, sobre si había ahora obras que eran más sociales o si seguimos con el tópico histórico de documentalista y de tal. Yo no sé si es exactamente eso, en el caso de los cómics y bueno, también del cine y demás, suelo a encontrar más interesante aquellas obras... lo voy a explicar por el contrario. Por el general, las biografías me aburren. En el sentido de, generalmente, cuando un autor construye una biografía de un personaje famoso X, un cómic, ¿qué va a hacer? Va a basarse en una biografía de un autor famoso, en un libro de historia de un autor famoso, o va a reciclar, generalmente va a coger elementos clave y los va a intentar interrelacionar, ya sea en las secuencias de la película o en las páginas del cómic, de una forma más o menos orgánica. Sin embargo, cuando se hace una obra de ficción, obviamente pues una obra de ficción en histórico, pues es habitual que se peque de un mayor o menor margen pues de fantasía, pues lo típico, pues si es una obra de Edad Media, vamos a meter unos templarios y un rollo de Assassin's Creed que te vas a cargar y lo vas a disfrutar. Pero que sin embargo sí que hay obras que incluso cogiendo un personaje creado de la nada, se puede acercar más a ese entendimiento de la propia época. Por ejemplo, yo uno de los cómics que analicé en este trabajo primigenio sobre cómic y Edad Media, que descubrí en aquella época, es una obra que se llama Las Torres de Bois-Marie, de Herman, que es un autor esta es una obra que es de los 70-80, que es un autor maravilloso de cómic belga. Y claro, el protagonista es un caballero sin tierra creo que es en la época de la Tercera Cruzada. Y realmente las tramas son muy poco bélicas. O sea, sí que hay un momento en el que va a Jerusalén y sí que hay alguna batalla, pero sí que abandona completamente esa épica que se le atribuye al medievo y a la guerra de Tierra Santa y tal, y realmente pues hace un cómic pues como con cuestiones sociales que pueden ser más o menos exactas, porque obviamente pues él sí que es una persona, fue muy metódico a la hora de basarse y tal, y de hecho es tan metódico que tiene una entrevista de hace bastantes años en la que se disculpaba por hacer en el 1100 hacer castillos de piedra en Europa, que lo puso en el primer tomo de la serie y es que yo claro, en aquella época no lo sabía, tal, y de tomo uno para adelante son todos castillos de madera, como históricamente deberían haber sido. Entonces, pues, en base a un personaje ficticio, eventos ficticios, y de hecho, creo que no hay, sí que se menciona algún rey y tal, pero creo que personaje real creo que no sale ninguno, logra construir una historia en la que se entiende mucho mejor el periodo histórico, las relaciones entre clases sociales, y siendo un cómic bastante de aventuras con todo, o sea, es una obra franco-belga, o sea, de los centros del cómic de Rick Mortimer, es una obra de aventura, pero teniendo esa intención de mostrar, pues dejar de lado la grande gesta, los grandes personajes, todo lo que es la pompa, que generalmente que tan viciada estaba la historia hasta la llegada de las escuelas francesas del siglo XX y demás, pues todo eso, dejarlo de lado y ser capaz de hacer una historia muy buena y que realmente que si bien da sensación de no remitir tanta historia porque no te habla de personajes reales y de batallas reales y de eventos reales, pero que logra transmitir pues cuestiones, bueno, a ver, esto aparte es un vídeo porque yo, o sea, a tope, historia de mentalidades es mi rollo, pero ese rollo,
si logra transmitir todo eso, me parece mucho más interesante e incluso más válido que una biografía que lees un cómic, lees la Wikipedia y sacas. Pasa eso tengo apuntado uno de los cómics que comentáis en el blog, que es Nanking, de Zhong Kai y Nicholas Maylander, que habla de la masacre de Nanking del 37. Me interesaba porque es un episodio que es menos conocido, pese a que es de los más conocidos de la guerra entre China y Japón del momento. No es muy conocido porque de hecho la parte asiática de la Segunda Guerra Mundial es poco conocida. Salvo aquella que toca Estados Unidos. ¿Pasa eso que comentas con Nanking o en Nanking va por otro sitio? Pues mira, es que Nanking justamente es una de las obras que esa no la traté yo, pero sí que hablé largo y tendido con Patrick, con la compañera que lo hizo, y bueno, no sé exactamente si encajaría en esto, porque creo recordar que sí que tiene una pretensión, porque de hecho creo que guionista es periodista, y sí que tiene una pretensión más de hacer como una crónica de un evento. Aparte es un cómic, incluso el propio cómic, o sea, si la historia es de conocimiento minoritario, incluso el cómic es bastante desconocido, y de hecho bastante me sorprendió cuando descubrí que estaba editado en España, porque de hecho creo que hay en España editados 2 cómics sobre el tema, pero es lo que dices, que al ser un relato tan minoritario y que incluso de forma interesada y permisiva se ha permitido que se olvide por cuestiones ya segunda mitad del siglo XX, pues sí que tiene esa intención más periodística. Entonces no sé hasta qué punto encajaría en esta historia más sí que va, yo creo que sí que va en ese margen de vamos a contar una historia de un pueblo y no de unos personajes, aunque en ese proceso se utilicen unos personajes ejemplificadores. O sea, que tenga protagonistas no te desliga de no ser una historia personalista como puede ser una biografía, pero no puedo contestarte concretamente porque concretamente esa obra no la trabajé y ni siquiera la he leído. Como paréntesis a lo que hemos comentado antes, ha pasado Chico Brocha un enlace al videojuego que comentaba sobre lo que sería desde el punto de vista alemán, los primeros años de la Alemania nazi y un poco la resistencia contra el proceso. Se llama Through the Darkest of Times, a través de los tiempos más oscuros, que creo que salió este año, si no recuerdo mal, el 30 de enero, sí, 30 de enero de este año se salió. Así que si queréis echarle un ojo, es que claro, tengo casualmente me ha pasado el enlace a una página de venta de videojuegos apenas conocida. Una famosa página de venta de videojuegos. Una. Voy a enseñar esto por aquí, que es más neutro, para no darle promoción a nadie. Vaya. A nadie que no le haga falta. Pero me cae el punto, como mínimo. ¿Me permitís un par de detalles solo? Sí. Estaba comentando ahora en el chat un usuario se llama Kupurru. Esa es la de la literatura. Esa es la que se centra en literatura. Ah, vale. Y aparte comentó Pichu, me parece, algo de los videojuegos de estrategia, Hearts of Iron. Y me ha dado según lo ha dicho, he notado como un disparo en el pecho. Porque Hearts of Iron sí que es cierto que te permite jugar con cualquier país del mundo durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Puedes jugar con Alemania, puedes ser Hitler, bien, pero no, el Holocausto no existe. No pasó, no ocurrió. Es solo lo militar, ¿no? Solo existe lo militar. De hecho, lo civil es nada, prácticamente. Y es un juego en el cual, por ejemplo, por la simplificación al absurdo, llegas al punto de que, bueno, en la última actualización añadieron la guerra, o sea, no añadieron, pero añadieron contenido alrededor de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Y llegan al punto de que ponen que el Partido Demócrata es... hay 3 tipos de partidos, demócratas, fascistas y comunistas. Y, bueno, 4, y no alineados. Los no alineados no se sabe muy bien lo que son, lo ponen como un cajón desastre para meter lo que quieran. El partido fascista en España
con un 50% prácticamente de la representación ponen que es la CEDA como partido fascista, el Partido Comunista es el PSOE y el Partido Demócrata es Izquierda Republicana. Y le ponen al fascismo un 50% de apoyo popular. ¿Qué dices? A ver, compañeros, Falange sacó un 0,2% de los votos. Igual, blanquear que Falange, o sea, blanquear que la mitad de la población de España era fascista, igual es un discurso un poco extremo que no va bien. Aparte de que ponen que el líder de la CEDA era Primo de Rivera. Wow. Un poco de confusión, hay bastante confusión ahí en ese tema. Wikipedia, 2 segundos entrar y decir, coño, Gil Robles, no podían. O sea, entonces, pues bueno. Ya veo, ya. Sí que precisamente he echado un ojo a la reseña que tenéis de Hearts of Iron 4 en la web. Y decís precisamente que el problema que hay con los 8... O sea, con los que no son los 8 países principales, que son los que tienen además sus líneas de producción y un poco una línea más marcada con lo histórico, el resto quizá está un poco totalmente ahistórico, puedes hacer lo que quieras, puedes incluso hasta los nombres creo que comentáis a veces están equivocados, los nombres de ciertos personajes históricos aparecen mal escritos. Los personajes están mal, pero en Hearts of Iron se nota mucho hacia dónde van. Quieren un juego de fantasía militar, pero ambientado en algo más o menos realista de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tienes los países importantes, o sea, los que van a hacer algo, y luego tienes territorio para ocupar que está pintado de diferentes colores. Pues hay un color que tiene un nombre que pone Hungría, otro color que tiene un nombre que pone Argentina, pero no vas a jugar con Argentina. A ver, puedes jugar con Argentina, pero... Alguien ahí que hace esas cosas, ¿eh? O Paraguay. Sí, hay mucha gente que dice, bueno, pues voy a jugar con Guatemala y voy a conquistar el mundo. Estupendo. De hecho, Paulis comenta una cosa interesante que es lo que acabas de decir. Dice que el problema es que muchas veces las cuestiones históricas es más bien la rentabilidad de las mismas. Tú has dicho que lo que se quiere en este caso es un juego que es una especie de fantasía militar con la pátina de Segunda Guerra Mundial porque eso vende y eso llama la atención. Y que es verdad que el comentario no iba exactamente por ahí, pero bueno, más o menos ha puesto el tema de que claro, los que están enfocados solo al divertimento están pues eso, con mecánica de shooter, RPG, etcétera, pues los Assassin's Creed, de hecho, que ahora tengo una pregunta al respecto, y claro, los intereses son otros, es solo el dinero, con lo cual pues evidentemente es una empresa, así que va a lo que va. De todas formas, sí que es cierto que últimamente se está viendo que hay, a ver, últimamente y desde hace ya algún tiempo, que hay juegos que buscan no solo el divertimento per se. A mí me repatea mucho el rollo de jugar a un juego y que los juegos tienen que ser divertidos, porque divertido es un concepto muy abstracto. Y hay gente a la que le parece muy divertido ponerse delante de un juego y que el juego le esté metiendo un terror constante, dándole sustos, poniéndole en una situación objetivamente desagradable, pero que él quiere estar ahí. Eso no es... Bueno, digamos que en vez de divertimento sería entretenimiento, sea el tipo de entretenimiento que tú quieras. Pero al mismo tiempo hay videojuegos, se me ocurre ahora mismo Beholder, me parece que es, en el cual tú eres el casero de un edificio, tienes que espiar a tus vecinos y denunciarlos al gobierno si cometen ilegalidades. Al mismo tiempo que te cuentan una historia de que tú tienes que conseguir dinero porque tú tienes que pagar un alquiler, tienes que buscarle medicinas a tu hija que está enferma, porque siempre hay una hija enferma, tienes que pagar la carrera a tu hijo, tienes que... Me recuerda un poco al Paper Please. Es un poco ese rollete. Este es, pues eso. También conoces más a los personajes, con lo cual cuando tienes que traicionarlos o no, te da como más cosita. Ya. Y aparte, pues... Pero quizá lo que hay es muchos prejuicios, quiero decir, en general, en todo nuestro consumo de, como digo, de videojuegos, de literatura, de cine. Pensamos que no podemos hacer algo que toque, como decimos, historias sociales, historias cotidianas, historias de las personas, al fin y al cabo, y que no sea entretenido, que no sea rentable, que se puedan hacer cosas que sean entretenidas o divertidas y que toquen esos palos. Sí, vamos, se pueden hacer, se están haciendo y están saliendo rentables. ¿Qué pasa? Que hay un problema. Lo acaban de comentar en el chat. Tú no puedes ir al banco
darte un crédito para hacer un videojuego sobre el Holocausto porque te van a decir, a ver a quién le vendes eso. Quiero hacer un videojuego sobre un molinero en el siglo XVII. Claro. No, y hay también un comentario que es muy interesante. Aún Que... A ver, ¿dónde está? Un segundo. Este de... Los AAA buscan ser divertidos para vender el mayor número de copias posibles. Los indies buscan enviar un mensaje más profundo, aunque esto, obviamente, es relativo, pero yo creo que también hay mucho de eso, en el tema de, obviamente, sobre todo, o sea, en el cine y en el videojuego, yo creo que sobre todo en el cine, televisión, donde hay tantas capas de mando, que es quien determina dónde se pone el dinero, quien toma decisiones sustanciales, porque es su dinero con el que estás jugando, sí que hay muchos filtros más para tratar según qué temas, para utilizar según qué recursos, para, pues, desde cosas de, no puedes tratar cuál tema porque igual a X sector de la población no resulta agradable, o no puedes hacer que cualquier, aunque históricamente sepamos que tal personaje era homosexual, no puedes ponerlo homosexual porque, oh my god, que se nos ofende alguien. Entonces, pues claro, de nuevo hay muchas limitaciones a nivel de temáticas, de relatos, sí, y de formas de saltar los relatos. Por ejemplo, en contraposición, creo que es una cosa que pasa, ya que ya está un tiempo hablando de videojuegos, voy a hablar yo de lo mío. En el caso de los cómics, creo que es una cosa que sea mucho más limitada, porque si bien hay la figura de editor, y en editoriales grandes sí que el editor puede estar más o menos encima, en los cómics hay la suerte de que en los cómics no hay dinero. La gente de los cómics es pobre. Entonces, pues como no te van a pagar bien, pues hay una mucho más de manga ancha para tratar, aparte de como también pues son matices de que el cómic, sobre todo, pues el más dentro de enfocado lo que se le llama que se llama actualmente la novela gráfica, sí que hay una percepción mucho más de autoralidad, de una narración de, pues esos relatos menos comunes, de buscar, pues eso, otros relatos, otros puntos de vista. Pues hay una mayor libertad que no te puede dar, por ejemplo, o sea, en el tema del cómic de Nanking, no me imagino una película hablando, o sea, una película estadounidense, probablemente cine chino sí que haya, hablando sobre Nanking, probablemente sea una película infumable, tremendamente propagandística, pero no me imagino que en Estados Unidos, mucho menos en Japón, pero en Estados Unidos, que permitió que se ocultase por el interés que tenía de asociarse con Japón para sobrellevar el siglo XX, que se ocultase todas las brutalidades cometidas por el ejército japonés. No es que diciendo, tenemos un relato cojonudo, va una familia china, que aparte ahora como estamos, también donde está que decía Antonio Morenza, de que los cómics cuentan más de la época en la que se hacen, cuentan más de la época en la que se hacen que de la época en la que hablan. Pues no puedes hacer una película sobre Nanking. Bueno, puedes hacerla y presentarla a algún festival indie y llevarte un par de reviews muy buenas en revistas de contenidos muy, o sea, de contenidos muy elitistas, muy de éxito, pero jamás va a ser. La Warner no te la va a producir, Disney no te la va a producir. Entonces, ahí también está muchas veces pues un problema que suele tener la industria cultural, que es el freno de los billets. Claro, claro. Y sobre todo también lo que comentan muchas veces de que evidentemente vivimos en una colonización de los productos estadounidenses, ya sea a través de HBO, Netflix, etcétera, y también en los videojuegos, evidentemente. O incluso en el mundo de los cómics, aunque el cómic europeo tiene mucho peso, pero también pasa. Tengo una pregunta para Morenza, porque me interesa mucho un concepto que he visto en el blog, que es la disonancia lúdico-histórica con respecto sí. a los videojuegos. Explícanos qué significa para la gente que nos está viendo. Porque a lo mejor lo de disonancia lúdico-narrativa sí nos suena un poco más, pero... Surge un poco relacionado con el tema de la disonancia lúdico-narrativa, que en España se hizo famoso por youtuber / guionista / Dallo Script, que
introdujo el tema que había presentado, ahora mismo no recuerdo el nombre del autor original, pero había sido director de proyecto en LucasArts y tal. Y la disonancia ludonarrativa lo que es pues eso, cuando las mecánicas de un juego y la historia nos están contando cosas diferentes. La disonancia ludohistórica es un concepto que a mí me parece que es necesario para poder entender cuando las mecánicas de un juego nos están contando algo distinto a lo que es la realidad histórica. Por ejemplo, el caso que comentaba antes de, yo qué sé, en Hearts of Iron el holocausto no existe. O bien, en Hearts of Iron la representación o el porcentaje de apoyo al fascismo en España es de un 40 o un 45%, cuando en la realidad no es tal. Esto es mucho más llamativo en videojuegos de estrategia, pero también ocurre en juegos en shooters o en juegos de este tipo. Lo que pasa es que como sus mecánicas suelen ser, no me gusta decir más sencillas, pero suelen tener como menos capas de complejidad superpuestas unas sobre otras, tienen menos presencia. Pero sí que es cierto que ocurre también. El simple hecho de que tú con un fusil puedas ir disparando de forma constante en mitad del barro y ese fusil no se encasquille, Claro, es lo que se comentaba también, creo que también hubo algo de, no polémica, pero se comentó en algunos lugares. En Battlefield 1 hay una presencia de tanques muy importante, bastante abrumadora incluso en algunos casos, y es un juego de la Primera Guerra Mundial. Entonces parece un poco, o sea, no te explica bien lo que es la Primera Guerra Mundial por la necesidad de que el juego sea muy dinámico y haya muchos tipos de maneras de matarse. Rompe también un poco lo que sería la realidad de la Primera Guerra Mundial. Es un poco lo que comentas, ¿no? Sí, es todos esos casos en los que las mecánicas nos están transmitiendo. Vamos a ver, las mecánicas del juego transmiten un mensaje concreto. No son una cuestión inocente que estén ahí. No quiero decir que sean algo ni que sea malo ni que sea bueno, pero transmiten un mensaje. Yo qué sé. Ahora, en relación al monográfico que estamos preparando, hice un artículo de Europa Universalis. Europa Universalis es un juego muy complejo de la era moderna que tiene un montón de asuntos entrelazados, y una de las mecánicas que introduce es el comercio. Y el comercio lo introduce como una serie de flujos que agrupan diferentes regiones y esas regiones envían flujos de comercio de unos lugares a otros. Una cuestión así como, bueno, una abstracción un poco rara, pero funciona para lo que quieren decir. ¿Qué pasa? Todos esos flujos, sean de donde sean, se dirigen hacia Europa. Con lo cual, lo que me estás diciendo es que el comercio de forma natural tiende a ir hacia Europa. Y eso es algo que no es correcto. El comercio no tiende a ir hacia Europa. Europa no tiene un imán de forma natural debajo que atraiga a los comerciantes. No. Que haya ocurrido un desarrollo concreto de Europa a lo largo de la Edad Moderna no es por una cuestión natural, no es un determinismo natural. Tiene una serie de causas, pero no me puedes decir que es porque, bueno, es que es el mercado, amigos, funciona. Sí. Por cambiar un poco no, DVD, perdón. Sí, no, eso que a mí me gusta mucho analizar dentro de los videojuegos qué nos cuentan las mecánicas, porque al fin y al cabo es lo que los hace un medio distintivo, o sea, lo que les da su entidad como medio. Ya. Precisamente por cómo está enfocado, hay un juego que me interesa mucho que es Apotheon, o Apotheon, como se pronuncia. ¿Es tuya la entrada que hay en vuestro blog? No es mía, creo que es tuya, cariño. No es tuya. ¿Será de Ángel? ¿Lo habéis jugado? No sé. Sí, a mí es un juego que me encanta. A mí me fascina porque claro, es un juego de la antigua Grecia, de la Grecia clásica. Pero choca mucho el cómo está hecho. No sé si precisamente podríais comentar con respecto a cómo se representa, qué os parece a vosotros, etcétera. Voy a ir buscando una imagen.
A mí, bueno, o sea, creo que hay que partir de la base de que, o sea, a nivel histórico el juego, o sea, incluso a nivel mitológico, es una patochada. Es un God of War Light, porque realmente incluso las cuestiones, si bien es interesante que tiene cuestiones como que hace citas a las obras clásicas de la literatura greco-romana, la mayoría de cuestiones que se representan son bastante inexactas y, bueno, porque el guión lo requiere así. Pero no sé si has puesto ya la imagen, pero por eso, el hecho de que se represente como si fuese el arte de las cráteras y el arte pictórico asociado a las vasijas y demás, a mí, bueno, parece como, o sea, como persona que se centra bastante en, pues que ahora soy diseñador, entonces pues todo lo que es visual me atrae sobremanera. Me parece un recurso excelente en el sentido de que, sobre todo, creo que existe un poco un vicio actual de los videojuegos, que es esta necesidad de representar cosas. Sobre el juego, cuanto más realista es, mejor va a transmitir, porque todos sabemos que si le puedes ver los poros a tu personaje, esa historia está bien contada. Mientras que utilizar un código visual tan concreto, pues resulta, o sea, primero resulta enriquecedor desde el punto de vista del videojuego como arte, porque es como, no es una mejoría lineal de a mejor tecnología, mejor producto, pero, por ejemplo, o sea, como caso semejante, está el videojuego que mencionaste antes, que es el de Paper Please, que tiene una estética, pues eso, de unos píxeles, o sea, es un pixel art bastante bruto, que podría ser pues como de un Atari. Entonces, pues también, o sea, también nos retrotrae a los años 70-80, nos retrotrae, pues también, bueno, obviamente aquí es muy desconocido, pero también al videojuego soviético y demás, a toda esta estética, pues también, o sea, al ser todo tan gris, también tiene un punto, pues incluso ahí de esa estética brutalista. Entonces, pues es como utilizar, según qué códigos estéticos, resulta muy enriquecedor, porque perfectamente el Paper Please prácticamente podría ser un videojuego ilustrado normal, con modelos 3D normales y corrientes, y sin embargo se opta por un código estético muy concreto, que a mí personalmente, tanto en este caso como en el caso de la Potion, me resulta muy enriquecedor, precisamente porque la Potion es un Metroidvania del montón, ni siquiera es demasiado difícil, pero claro, me parece que la propia estética es un valor añadido muy importante para transmitir algo más. En este caso, pues te están contando la historia de un héroe griego, pues lo vamos a contar como se contaba en época las cosas de los héroes griegos, pintándolo en vasijas. De todas formas, corregime si me equivoco, pero creo que a lo mejor ahí sí que hay un poco de ese mercado amigo, de querer vender a través de lo retro, de lo vintage, de la nostalgia y de sí, no, a ver, ahí hay un arte por el arte y una mejor estética o una variación, digamos, artística. Creo, da la sensación que muchos videojuegos están tendiendo también un poco a arcaizarse de nuevo y a transmitir ese tipo de, ya no por la estética, sino por la nostalgia, que la nostalgia es poderosa. Sí, no, a ver, hay un factor, pues eso, de nostalgia visual y demás que sí que, hombre, que es importante. O sea, yo, por ejemplo, a mí me encanta todo. Corregirme, que yo lo digo desde no, a ver, yo no sé hasta qué punto sea una forma de monetizarlo más o menos, pero realmente es que es un recurso estético bastante resultón. Entonces, pues, o sea, yo te lo digo con conocimiento de causa porque yo muchos de mis trabajos de ilustración los hago en pixel art y es como hay un factor de nostalgia que para según qué producto resulta muy conveniente. No sé hasta qué punto sea tanto una cosa de por ir para vender, porque no sé hasta qué punto un recurso tan empleado por videojuegos indies, si es una cosa que se utiliza en juegos más de mercado, sí que lo entendería, pero como es una cosa que predomina más entre los indies, no sé hasta qué punto es un factor de que es una forma
más barata, sencilla y resultona de producir gráficos, o realmente, pero vamos, o sea, innegablemente, esa corriente de vamos a hacer cosas retro viene ligada a que estéticamente está de moda. También un poco los jugadores agradecen lo distinto de vez en cuando. Me ha recordado mucho lo que has dicho del hiperrealismo en los videojuegos, a una cosa que cuando se anunció el Red Dead Redemption 2, muchos de los gameplays se centraban en una cosa que dije yo, ¿en serio me lo están vendiendo así? O sea, yo el juego me gusta mucho por otros motivos, pero no sé si sabéis lo que se movió en los gameplays. Y es que me recordó un poco a Espartero. No sé si está por ahí, Daniel. Creo que sé por dónde vas. ¿Sabes por dónde vas, no? En los gameplays del Red Dead, básicamente los caballos, literalmente su escroto, su bolsa escrotal, según si está en una ubicación fría o cálida, pues se contrae y se expande. Y fue una cosa que en muchos gameplays explotaron y la gente era como que, mira, Dios santo, han llegado a ese nivel de precisión, ¿no? Entonces me ha hecho gracia cuando lo has comentado, precisamente porque me he acordado de eso. Y digo, madre mía, qué diferente es una forma de enfocarlo a uno y otro. Y es un poco eso. Yo creo que también, aparte de que puede haber un motivo de nostalgia... No es leyenda urbana, es cierto que se le encoge el escroto a los caballos. Sí, exacto. Y parece, o sea, y es lo que te decía, que yo creo que también más que un componente de nostalgia, que sí que seguro que lo hay en algunos casos, es una manera también de apelar, aparte de que es más barato, de apelar a, mira, esto es distinto. Está muy bien en los juegos AAA, etcétera, está muy guay, pero mira, te ofrezco algo distinto, algo para que pases un rato que no va a ser siempre, pues eso, el hiperrealismo, etcétera. Con lo cual yo creo que también hay un poco mezcla de, sí, es de todo. Una forma de diferenciarse también. Vale. Porque hay una cosa, o sea, se ha anunciado hace poco y he visto que habéis comentado algo de los Assassin's Creed en el blog. No sé si habéis visto que liberaron el tema de la visita por el escenario de uno de los Assassin's Creed, el ambientado en el Egipto antiguo. No sé si lo habéis jugado o bajado esa ambientación. El de Egipto yo lo había jugado antes de que liberaran ahora gratuitamente el Discovery Tour. Tengo opiniones encontradas. Ojo. Primero, como previo a lo que voy a decir, estoy 100% en contra de los videojuegos educativos. Me parecen la cosa menos educativa que existe. Pocas cosas peores para aprender que un videojuego educativo. Son aburridos, incómodos, poco agradables de jugar y con poco contenido realmente, o sea, con poco contenido para aprender. Habla de un videojuego pretendidamente educativo, mal. Generalmente sí, no sé por qué. No termino de entender el por qué una persona dice, me gustan los videojuegos, me gusta la educación, voy a juntar los dos y estropearlo. No sé por qué funciona así, pero por lo visto hay una tendencia habitual a que eso ocurra. Es un poco el meme del señor Barks, ¿no? Con el gorro ahí intentando forzar ahí lo educativo. Venga a meterte lo educativo, vas a divertirte al mismo tiempo que aprendes. No quiero, perdón, lo siento, no quiero eso. Claro, o sea, un juego lo que hace que sea interesante para aprender es que te atraiga el propio juego. Si el juego no te atrae, tú no quieres jugarlo. Con lo cual pierdes todo su componente motivador, pierdes su componente de interés y te quedas en que estás viendo una película que no quieres estar viendo, como tantas películas que te ponen en clase de historia. No quiero ver esta película, me toca verla, la voy a ver y ya está. Solo que aquí, aún encima de no querer estar viendo esto, lo tengo que hacer yo. O sea, le tengo que estar dando yo la manivela de la película para que un monigote gracioso me cuente cosas que podría estar leyendo en un libro y acabaría antes. Entiendo entonces que está en contra de un videojuego que me llama la atención que se llama Excavate Mesoamérica. ¿No te parecerá...? Excavate Mesoamérica no me... O sea, me parece un juego que falla en lo que quiere conseguir, que es interesar... Excavate Mesoamérica es inferior a Tomb Raider, por un motivo muy sencillo. Falla en interesarte en lo que quiere mostrarte.
Si tú ves ese juego y dices, no quiero volver a acercarme a la arqueología, has fracasado. Si tú ves a Lara Croft, dices, oh, mola lo que hace de destruir cosas, voy a ver si, yo qué sé, ¿qué Publicidad es esta engañosa, ¿no? destruyendo? Entonces a lo mejor dices, buah, pues a lo mejor me interesa la arqueología. Sí. Voy a criticar a Lara Croft, que suele ser el proceso habitual de arqueólogo conoce, o sea, persona conoce a Lara Croft, quiere ser arqueólogo, cuando es arqueólogo no quiere ver a Lara Croft. Sí. Es el proceso habitual. ¿Qué pasa? Los videojuegos educativos les pasa un poco lo mismo. Si tú me quieres vender que este juego es para aprender y que estamos aquí para aprender, a mí no me engañes. Si tú quieres que una persona aprenda con videojuegos, tienes que engañarla. Así de sencillo. Esa persona no puede ser consciente de que está aprendiendo. Porque en el momento en el que es consciente de que está aprendiendo y que lo está haciendo por aprender, no está jugando por jugar, juega para aprender. Con lo cual, la motivación se perdió. Sí, Ya el no caramelo, está... el caramelo. O sea, al final, un poco. Nosotros comentamos siempre eso con la divulgación histórica, que también un poco lo que jugamos es a acercar a la gente con truquitos, al fin y al cabo. Y luego. Puedo lanzar la patata caliente a Calviño, porque antes has dicho utilizar el cómic como fuente histórica, pero últimamente yo, por ejemplo, en el aula utilizo muchos cómics, como el de Puta Guerra, o las adaptaciones estas que están saliendo de libros de historia propiamente dicho. Entonces, ¿a ti qué te parece el uso del cómic en clase como recurso didáctico? Pues voy a decir que si bien mi opinión es parecida a la de Morenza, no... Es parecida pero no la misma. Básicamente, bueno, para empezar, Puta Guerra es el mejor cómic sobre la... O sea, tienes toda la Primera Guerra Mundial, lo tienes ahí, de hecho está también reseñado en el octavo y creo que es de los cómics que realmente más me han gustado de temática histórica, cómo está tratado, cómo está hecho, todo incluso. Tiene un recurso muy interesante, que es que según pasa el año, las páginas tienen menos color, simbolizando un poco de cómo se va jodiendo la situación y, digamos, la pérdida de inocencia de Europa tras la Primera Guerra Mundial. Yo creo que hay un elemento que es que los cómics en el aula están muy bien y es una herramienta tan buena como un buen libro, una buena película, obviamente pues acompañada de la parte más de una crítica, de una parte más teórica. Pero no es lo mismo, de nuevo, un cómic que un cómic educativo o con una pretensión exageradamente divulgativa o educativa, porque es un poco rollo los típicos cómics que salieron igual en los 70, de Héroes de España y Gestas de España y el cómic del Cid y tal, que era viñeta, texto, en plan como que daban tal personaje nacido en no sé qué, no sé cuándo, pues una intención excesivamente educativa. Para empezar, es muy fácil que rompa el proceso narrativo, que te desligue de la narración, que te rompa un poco. Bueno, o sea, y esto contradice un poco, teniendo en cuenta, o sea, con lo que está diciendo, que es que Puta Guerra es un libro con bastante denso, porque también es un libro bastante complejo. Pero es el tema de que no me parece que, si bien es bastante explicativo e incluso es muy interesante, que el propio libro en la parte final tenga un aparato crítico bastante extenso, escrito por, no recuerdo ahora bien qué historiador, sí que me parece muy interesante la presencia del cómic en las aulas, siempre y cuando no sea un libro hecho excesivamente ad hoc, sino que sea un libro en el que se cuenta una historia y que tú puedas emplear como material didáctico. Pero en el momento en el que un autor de forma convencional dice, ¡buah, hostia, voy a hacer un cómic cojonudo para las aulas! Ahí es donde creo que pasa lo que dice Morena, que si de forma activa está viendo algo como formativo, si pretendías que un alumno o que tú mismo, o sea, yo de hecho mucha de la historia que conozco es por haber leído, o sea,
haber leído cómic y a raíz de eso interesarme y empezar a leer más del tema. Básicamente, si tú empiezas a leer y ves que te estás dando una chapa, no lo vas a disfrutar en tanto cuanto como una lectura, como un material de entretenimiento, tal y cual. Puede estar mejor elaborado, pero habitualmente no va a estar bien hecho, porque se da preponderancia, se tiende a dar preponderancia a lo divulgativo frente a lo narrativo, que debería ser lo principal. Entonces estoy muy a favor del uso de determinadas obras, pero tienen que ser obras que han ganado o que se han ganado ellas mismas estar en las aulas, no una obra realizada exclusivamente para estar en las aulas. Por ejemplo, el caso de las adaptaciones de Preston de Pablo García, concretamente no lo puedo criticar porque no las he leído, pero no sé hasta qué punto estaría un poco en ese matiz de obra adaptada para colarla con mayor suavidad a según qué sectores. No voy a criticar, o sea, esto que acabo de decir no lo digo en serio porque lo que digo, no he tenido oportunidad de leerlas y tampoco es que es un tipo de obra que me interesa especialmente, porque no es una obra que, como no soy docente, no creo que me parece una obra que puede estar muy bien para utilizar en las aulas, pero como lo utilizar no me interesa, pues no me la digo. Pero me parece que una obra debe llegar a tener valor, pero por ella misma, no con la intencionalidad abierta, que obviamente, seguramente haya casos en los que se hayan hecho obras divulgativas maravillosas, pero me parece mucho más importante que haya la intención de contar una buena historia, y si de eso luego puedes extraer buen material, tiene todo el derecho y me parece una herramienta magnífica para las aulas, para divulgación y, bueno, me parece para divulgación porque de hecho nosotros mismos lo que hacemos es divulgación. Antes de pasar a las dos últimas preguntas que tengo, han comentado antes en el chat que algo parecido a los videojuegos que estábamos citando o han aparecido con estéticas distintas es un juego que saldrá dentro de poco que se llama Inculinati, que tiene un poco una estética basada en las miniaturas medievales, que yo creo que esto a Sivensco le molará. Y bueno, no ha salido todavía, pero bueno, tiene una pinta interesante y un poco tirando lo que decíamos antes, estéticas distintas, otro tipo de manera de acercarse. Pero vamos, por lo demás tampoco podemos decir mucho más. O sea que simplemente era por comentarlo porque ha salido antes. No, pero es curioso porque ya, o sea, no es el primer juego que sale un poco con esta estética, ya, porque de hecho ya había salido para plataforma móvil. Es que lo tengo aquí instalado, pero es que no me acuerdo el nombre. De hecho, es curioso porque Marginalia Hero, que también es con la estética puramente eso, de los miniados y las marginalias medievales. Entonces, es curioso, yo creo que también ligado a eso, lo que hemos visto los últimos años, que es tipo de ilustración absurda y demás, pues se ha convertido en meme, entonces, pues si a la gente le gusta hay que explotarlo. Nosotros, de hecho, cada cierto tiempo alguien del grupo, un grupo de WhatsApp en el que estamos todos los Droptown, y de vez en cuando alguien lo redescubre, lo vuelve a enviar al grupo, rollo, ¡buah, he descubierto esto! Y estamos un ratito hasta que alguien dice, espera, esto lo habíamos dicho ya. Lo comentamos, ¿no? Sí, eso pasa mucho. Yo soy el que suele enviar eso. Nuevamente. Opinión brevemente, porque tampoco hay mucho que decir, del anuncio del nuevo Assassin's Creed. Tampoco hay por qué darla, quiero decir. Sí. Yo, bueno, o sea, yo no sé, esto no sé si lo he hablado alguna vez ya con Moren, pero o sea, a mí Assassin's Creed es una saga que en su momento me gustó mucho, pero que dado que voy 2 generaciones por detrás en cuanto a consolas, o sea, me he jugado el Black Flag y ya, y en general lo siguiente que ha seguido no me ha atraído especialmente. Creo que mi opinión es bastante semejante a los detractores del juego, que es, no sé por qué han hecho un juego de vikingos y le han puesto Assassin's Creed delante. Pero porque Assassin's Creed hace un poco lo que comentábamos antes con la gente, o sea, que también ha dicho en el chat, utiliza aquellos escenarios, aquellos elementos que van a dar pasta, y los vikingos pues son populares últimamente. Claro, no, o sea, y desde ese punto de vista me parece, o sea, me parece que es la razón, pero a ver, yo es que aparte de esto, a nivel narrativo me parece que la saga de Assassin's Creed tendría que haber un poco culminado con
probablemente después la saga de Ezio, con un juego en época contemporánea, resolviendo un poco el asunto. Bueno, eso ya es cuestión de fan del juego y no tanto cuestión del tema es. Me parece que Ubisoft podría estar haciendo juegos muy buenos, con títulos, incluso un juego que se llama simplemente Origins, sobre Egipto, metiendo de cosas fantásticas, y sería un juego cojonudo. Podría hacer un juego llamado Valhalla no sé qué, o Valhalla su puta madre, y podría ser un juego muy entretenido, pues, de peleita, de tal y cual, pero ahí de nuevo pues entramos. El mercado dice que tenemos esta trademark y hay que gastarla, o sea, hay que quemarla. Si no sacamos 2 juegos al año, nos la quitan. Solo voy a decir una cosa que me parece muy, muy positiva del juego, que es que me parece maravilloso como siempre consiguen adaptar el logo a algo de la época. Las 2 hachas cruzadas, o sea, ahí el diseñador que se le ocurrió eso se merece... Hombre, hay pasta. Si hay Hay pasta... pasta. Para arreglar los bugs no me la pasta, pero para eso sí. Mi opinión es breve. Assassin's Creed me gusta la saga. Yo, de hecho, aprovechando la cuarentena, me jugué el Odyssey, me jugué el Syndicate, me jugué el Unity, me jugué los últimos, menos el Origins, que no me interesa lo más mínimo, pero que es igual que el Odyssey, solo que en Egipto. Me gusta la saga, pero me parece que se les está yendo de las manos. Están yendo por unos caminos que a mí no me gusta cómo se juegan. Pero, como punto positivo, lo comenté en la entrada de los Outsiders y Assassin's Creed como... A ver, eso, Assassin's Creed siempre pone un protagonista que está fuera de la sociedad y vive al margen de la ley y del orden, y que su ocupación siempre es algo ajeno a lo habitual de la sociedad. Y en esta parece que si vamos a ser un explorador o un vikingo o lo que sea, parece que vamos a estar dentro de la sociedad, con lo cual las normas van a tener que ser las de la sociedad y vamos a tener que dar la sociedad sí o sí. Eso es positivo. Y aparte que rompan un poquito con el discurso histórico, que jueguen un poco con ese rollo, el discurso histórico. Se ve en el tráiler de el rey de los... rey de Wessex, me parece que sí, tiene que ser un rey de Wessex, porque se llama Alfred, o sea, tiene que ser un rey de Wessex. Cómo habla de los vikingos como un pueblo bárbaro y que asaltan y que saquean y que no tienen dios y que son un horror, mientras te van aterrando con las escenas de ellos, pues que si jugando con los niños, que si asentándose en Inglaterra y cultivando, ¿sabes? Yo quiero una misión del Assassin's Creed nuevo que sean 2 horas arando el campo, 2 horas. Si no las puedas pasar, si quieres pasar el juego, te pasas 2 horas arando el campo. Toma historia cotidiana, toma historia social. Lleva eso muy bien a una cosa que quería comentar, porque creo que le va a gustar a gente del chat, y es el que hemos descubierto mirando vuestro blog un mod de Minecraft muy singular, que es este de aquí, Terrafirmacraft, que es una especie, aunque hay un barco aquí un poco tal, pero una especie de survival de cómo debería haber sido la prehistoria. ¿Puede ser? Es una cosa un poco... A ver, es una cosa extraña porque está hecha en Minecraft, con lo cual las herramientas son las que son. No, y además es viejo, o sea, no eran las mismas herramientas que tienen ahora los mods. Pero es un rollo un poco de... apareces como siempre en Minecraft tirado por ahí y tienes que ir recogiendo piedras, tallándolas unas con otras, recogiendo arcilla. Si quieres beber agua tienes que hacerte algo de arcilla, cogerlo donde recoger agua para poder beber, o filtrarla o hervirla para poder limpiarla. Digamos que le añade complejidad, pero desde un punto de vista, entre comillas, prehistórico. Porque al fin y al cabo tienes todavía zombies y esqueletos y creepers por ahí dando vueltas. Bueno, tú no has estado en la prehistoria, así que no sabes cómo hacer. ¿Verdad? Hay pinturas de Garrabuer que podrían ser cualquier cosa. Seguro que hay más de una pintura que parece un zombie. Un zombie o un creeper. Pero una cosa, lo que me pareció más reseñable es el tema de la domesticación, que es un tema que en los videojuegos, nuevamente la disonancia de lo histórico, maravilloso, siempre, en prácticamente todos los videojuegos te acercas a un animal, le das un cariñito, le das algo de comer, es tu amigo para siempre. Resumes
miles de años de aclimatación de dos especies a toma un caramelo. Y ya Sí, está. sí. Claro, es que no estamos pensando lo mal que lo tuvo que pasar el ser humano en su conjunto con la domesticación de los bichos. Es decir, que el primero que le echó la mano a un güey, a un toro salvaje, es ese hombre, valor torero, ¿eh? Un Y valiente. es a lo largo de varias generaciones de ir cruzando, o sea, de ir pues, juntando animales y teniéndolos o en cautividad o sin cautividad. Y que Ojo, a y lo lo mismo largo con la domesticación de ciertos productos, del trigo, etcétera. Que mismo, no es sencillo. Vamos a cerrar ya. Vamos a cerrar con un asunto que nos llamó mucho la atención cuando lo comentasteis y que también yo creo que es interesante comentarlo, que es el asunto polaco, le hemos llamado. El asunto polaco. La cuestión Hace un polaca. tiempo recibisteis un mensaje inesperado en el que os pedían que cambiaseis algo de una publicación vuestra. Entonces, quiero que comentéis un poco brevemente el qué fue lo que pasó, porque esto entronca mucho con lo que estábamos comentando antes de la Segunda Guerra Mundial y de cómo hacemos el enfoque del Holocausto, etcétera, porque era algo sobre campos de concentración. Entonces ya lo dejo en vuestras manos para que comentéis un poco qué es lo que ha pasado. A ver, la movida fue, hicimos una entrada llamada Angel of Death, historia de una gran polémica musical, en la cual ocurre la feliz casualidad de que aparece la frase, ya antes, o sea, la oración, ya antes del lanzamiento del álbum parecía evidente que varias de las canciones podían causar bastante polémica, pero esta fue incluso mayor de lo esperado debido sobre todo a la reacción de grupos conservadores que interpretaron Angel of Death como un homenaje al Dr. Mengele y sus experimentos médicos en el tristemente célebre campo de concentración polaco, refiriéndose a Auschwitz. Ante esto, nos llegó un mensaje de la Liga Polaca contra la Difamación, en la cual nos dicen, estimado señor o señora, le escribimos para llamar su atención acerca del hecho de que del gravemente falso y altamente difamatorio de la alta muy bien escrito todo, o sea, afirmación, campo, todo esto en inglés, menos campo de concentración polaco en repito castellano, está siendo usado en el siguiente artículo. Y nos ponen el link del artículo como si nosotros no supiéramos cuál es. Los únicos campos que existieron en la Polonia ocupada por Alemania en el periodo de 1939 fueron establecidos por el Tercer Reich alemán. La referencia adecuada a los campos alemanes es como sigue. Y nos viene una lista. Campos alemanes en la Polonia ocupada por Alemania, campos de la Alemania nazi en la Polonia ocupada por la Alemania nazi, campos alemanes en la Polonia ocupada por los nazis o campos nazis en la Polonia ocupada por los nazis. Cualquiera de estas opciones les parecía Joder, correcto. te da una lista y todo. Traen una lista porque estos señores, te vas a entrar en la página, si te vas a principales actividades, tienen pues sus actividades de denunciar a diferentes medios, que fue lo primero que hice yo. Yo vi a esta gente y dije, vamos a ver, ¿quién es esta gente y de qué van? Me voy a su página y veo que tienen juicio contra la BBC, juicio contra el periódico francés Le Parisien, juicio contra el periódico español El País, juicio contra Facebook, juicio contra un ciudadano alemán individual. Juicio, individual. Juicio, joder, macho. Intervenciones y educación. Y pone en educación, informamos a los periodistas extranjeros cómo deberían escribir sobre Polonia. Algo que no suena nada a totalitario. Un libro de estilo, claro, no pasa nada, eso no tiene... ¿Esto cuándo fue? ¿Cuándo lo escribieron? ¿Cuándo fue? Hace 2 años ya. 21 de diciembre de 2018 a las 9:11. Leo una cosa, ¿vale? 1 de febrero de 2018. Polonia aprueba una polémica ley que impide vincular al país con los crímenes del Holocausto. Esto fue muy movido, se movió mucho por redes sociales. De hecho, la noticia, en casi todas las noticias, si las buscáis, aparece el gobierno de Israel pegando un toque también por ahí. Pero, curiosamente, he estado buscando más información, porque bueno, tenemos todo tipo de noticias al respecto. 5 meses después, en junio de 2018,
apareció la noticia de que Polonia elimina la pena de cárcel en la ley sobre el holocausto. O sea, que haya pena de cárcel por lo que estáis comentando. Evidentemente a vosotros no os iba a tocar, pero en Polonia sí hubiera sido muy preocupante. La pena de cárcel excluye en actividades académicas. Ah. Lo que estuve viendo yo, la pena de cárcel ahora excluye actividades académicas. De momento sigue pudiendo acarrear, no sé si penas de cárcel, pero sí que restricción de la movilidad y... no sé. Cosas. Si buscáis información aparte, hubo también polémica por la creación de un museo que además tenía muy buena pinta lo que iban a crear y luego se quedó en fin, en el que el gobierno metió mano para que se cambiasen los discursos que los propios historiadores habían trabajado durante 8 años. El museo estaba en Cannes, si no recuerdo mal, no me acuerdo muy bien la verdad ahora mismo. Pero ojo, ese museo cambió los vídeos, las cartelas y todo lo que los historiadores habían preparado. El gobierno lo cambió. El gobierno del concreto, el partido... El PiS. El PiS, el Ley y Orden. ¿No? Ley y Orden. ¿Ley qué? Será Ley y Justicia, Ley y Justicia y Orden, Ley y Justicia. Y no, Justicia y algo, seguro. Cambió básicamente todo lo que aparecía dentro del museo. Y ojo, porque lo interesante del asunto es que ellos lo que no quieren es que haga referencia a que fueran polacos los campos de concentración. Claro, el problema de eso no solo es que haya una ley que esté promulgada para eso y que encima actúe a nivel internacional contra un blog de divulgación español, que a mí me flipa que eso llegue a ocurrir, que aparezca esa... Os tiene que dar muestra del impacto que tenéis, que es bueno que haya llegado a eso, gente. ¿no? Pero no solo eso, sino que el asunto va más allá, porque evidentemente colaboracionistas polacos sí que hubo, y el comportamiento de los polacos con respecto a los judíos no fue precisamente tampoco ejemplar, como ocurrió en muchos otros sitios, ojo. Para. ¿Qué haces? Claro, pero es que... No tenemos problemas con la Liga de Antidiformación. Era una fiesta. No pasó nada. Vacaciones, estaban todos de vacaciones. Decenas o centenares de judíos en el año 33, 35 y 37. No pasó. Era una fiesta. No ocurrió. No pasó nada. Era todo amigos, chicos. Entonces un poco eso, que es curioso cómo ha actuado. Yo no había visto nunca nada parecido. En Ucrania sí que hay muchos problemas. También porque ellos hablan de colonización cultural, básicamente porque la mayor parte de libros que se venden en Ucrania son productos rusos. Y entonces, claro, las relaciones entre Ucrania y Rusia es cuanto menos complicada. Y también hay una serie de cosas que perdón, que ha habido problemas, de hecho, con Anthony Beevor, curiosamente, con una traducción de un libro de Anthony Beevor, y digamos que es un tema cuanto menos complejo. Pero Polonia, de todas formas, digamos que la deriva de Polonia en los últimos años, quien tenga Twitter podrá ver una serie de vídeos. Yo no sé hasta qué punto es la deriva de Polonia en los últimos años. Pero, o sea, Polonia tiene una serie de problemas ligados a... Bueno, esto para quien me esté viendo y diga, hostia, el hijo de puta tiene como polaco. Yo estuve allí viviendo un año durante un Erasmus y tuve bastante relación con la gente de allí y pues eso, ves cosas, hueles cosas, oyes cosas y haces un poco, pues como está el de Erasmus, pues hace un poco de vista, bueno. Pero en general, o sea, la situación en el país, a nivel político, no tiene mucho que envidiar a eso, a países como Ucrania, Bulgaria y demás, porque está en el poder un partido de ultraderecha, que es que aparte Polonia tiene un problema que no es solo... Tiene muchos problemas Polonia, por lo que veo. Tiene muchos problemas, pero tiene un problema muy grave, que es un país henchido de sí mismo. Es un país que está muy orgulloso de sí mismo. Entonces... Eso no es malo, eso no es estar complejo de tu historia. El problema está en que todo lo que han hecho ellos consideran que es bueno y si han hecho algo malo lo eliminan. Entonces tienen un nivel de
utilización desde un punto de vista nacionalista de su historia. No, pero no digas. O sea, yo lo digo porque hay un museo impresionante en Varsovia, que es el Museo del Alzamiento de Varsovia. Es un museo que está muy bien montado, pero que el discurso da un poco de ajena. Da un poco de ajena porque sabéis lo mítico de las películas y los videojuegos de la Segunda Guerra Mundial en Francia, que parece que toda la gente era de la resistencia francesa. Sí, todo el mundo a tope, ¿eh? Pues en este museo te dan a entender que el 1,000,000 y pico de habitantes que tendría Varsovia en aquella época eran militantes de la resistencia polaca y que lucharon activamente en la batalla contra los nazis. Luego me da mucho porque como fue una batalla que recibió un apoyo soviético, pues obviamente Polonia ahora es abiertamente antisoviética por todo el rollo de la Solidarność y bueno, y la vuelta al ultracatolicismo, al tradicionalismo y demás. Pues claro, es muy gracioso que en un museo en el que está, joder, los polacos somos putos amos, echamos nosotros solos a los nazis en nuestra capital, a la URSS se le menciona, pues sí, bueno, trajeron tanques y les dieron armas. Y es un museo que si bien, o sea, hay una cosa que hay que admitir, o sea, Polonia tiene, la museización de Polonia, o sea, está años luz de lo que hay en España, pero me quedé flipado la calidad de los museos que hay allí. Pero justamente esa, a pesar de ser una instalación espectacular, con unos materiales increíbles, sí que te da un poco de rollo de me estoy viendo aquí, o sea, Una película. es como ver una película de una película de Yankee de los años 50, que es como, hostia, mucho americanos y muy americanos, y en Polonia es lo mismo, y claro, eso domina un tipo de debate que a nivel político pues le beneficia mucho a un sector, porque es como si aquí todos los sectores políticos fuesen muy nacionalistas, muy nacionalistas españoles. Entonces, claro, ahí el que sea más nacionalista español es el que domina el debate. El cotarro, entonces, sí. Claro, hay nacionalismo ultra, hay ultranacionalismo en Europa y concretamente en Europa del Este. Yo quiero concluir simplemente con esto. Un poco. No. No, porque demandan. Está feo. demandan mucho. Te No, envía, aparte, te envía la policía. lo que comentabais antes de la digamos, de lo que eso, de cómo un blog de divulgación español puede llegar a tener la repercusión y tal. A ver, esto está claro. Esta gente son unos tristes. La Liga Antiinformación son unos tristes que se pasan 24/7 buscando Polish, Holocaust y patín, en cuanto encuentran 3 palabras, porque aparte es el tema de lo que vamos a explicar, el término de tampoco en polaco es simplemente una descripción geográfica, porque creo que a nadie, aparte me gusta mucho porque realmente en Polonia, cuando se hace referencia a la conmemoración, siempre se dice Auschwitz, pero luego tienen un rollo de que el pueblo se llama Oswiecim. Y no digas Auschwitz para el pueblo, pero como el campo de conmemoración, no digas que está en Oswiecim, está en Auschwitz. Joder. Claro, para eso sí. Entonces, para eso se desdobla el espacio-tiempo, se desdobla y ya pasa a... Entonces, yo creo que estos tíos ven que describes en una guía el pueblo como Auschwitz y te demandan también. Porque, o sea, esto es una cosa que yo percibí bastante, que obviamente al estar allí en una facultad de historia, pues lo ves más. Pero la idea esta, de eso, de que la colaboración polaca no existía y el autoolvido de que la propia población judía ya vivía en barrios diferentes, o sea, en guetos, que luego, o sea, ya eran guetos, pero fueron enguetizados mediante muros. La cosa tan sencilla como que Cracovia son 2 ciudades, porque está la Cracovia clásica y luego el barrio judío que está al sur. Eso hacemos aquí un poco, nos olvidamos y el rollo, no, estaban todos de vacaciones. Ya está. En un campamento. Bueno, En campamento. pues con eso, muchas gracias por venir a comentar cosas de cómics, cosas de videojuegos y en general cosas de cosas. Otra. Vale, perdón, es que acabo de leer lo que ha puesto Paulis. Me acordé el otro día, de hecho, de la embajadora polaca, que creo que ya no es embajadora, pero bueno. Nada, lo dicho, muchas gracias por venir, muchas gracias por comentarnos, en fin, todo esto.
y que vaya muy bien la actividad, que no os salten muchas asociaciones polacas pidiendo explicaciones. Es que el día que me da miedo, porque el día que queramos hablar de la represión antisemita en Polonia antes de la invasión alemana, no van a tener no, hombre, no. Es complicado. Eso no hubo. No, hombre, no. No, hombre, no. No hagáis eso, ¿eh? Lo dicho, muchas gracias por venir. Muchas gracias a Isaac y a David, a Absurdum. Muchas gracias, Morenza Calviño. Y muchas gracias a todo el mundo que ha estado ahí echando un ojo. Muchas gracias a esos suscriptores y a toda aquella persona que se quiera suscribir. Recordad lo de YouTube, por si acaso, que tenéis la anterior merienda cena en Twitch. Y este domingo nos volvemos a ver. Ya programa estándar. Y bueno, pues pasaremos un buen ratillo con vosotros. Venga, hasta luego. Bueno, acabo de hacer una foto. Luego, gente. Ah, ya le he hecho una